¿Me estás diciendo que el primer software para Apple lo hizo Bill Gates? ¿Y cómo se llamaba? AppleSoft. Una mezcla entre Apple y Microsoft. ¿Qué tal? Comienza a estudiar gratis programación e inteligencia artificial en ere.team y descubre por qué en español nadie explica mejor. Microsoft liberó como open source el código del Basic 6502, el código con el que Microsoft empezó a dominar el mundo del software y dominar a las empresas de computadoras de aquellos tiempos. Si bien es cierto, no es el primer código de Microsoft, es el segundo de Microsoft, pero es el más importante de sus inicios. Entonces vamos a conocer un poquito los detalles, la historia de la creación de este código que dio inicio a la historia de la computación personal. Ya existía computación, pero no existía computación personal. Y sin esta pieza no existiría computación personal. No se habría podido. Vámonos al lejano 1964. Ya estamos hablando de muchas cosas. En ese año, dos profesores del Dartmouth College crean un lenguaje llamado BASIC, un lenguaje específicamente para enseñar a programar. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces existían lenguajes como Fortran o COBOL, los más conocidos. Todavía no existía C, el todopoderoso C llegó en la década siguiente. Y estos lenguajes eran para uso empresarial, para hacer reportes contables, pagar la nómina, lo que más necesitaban las empresas, ¿no? Entonces, para eso nacieron estos lenguajes. Pero, si no me falla la memoria, en 1962, y si me falla la memoria me corrigen, aparece el tiempo compartido. ¿Qué pasa? Antes del tiempo compartido existía la programación por lotes. ¿Qué cosa es la programación por lotes? Es que los programadores programaban en tarjetas perforadas y el operador las metía, las insertaba a la computadora y había que esperar el resultado, que no era rápido como ahora, era bastante lento, y luego determinado el resultado, pues le salía si el resultado era correcto, si había un error, y si había un error, ellos tenían que buscarlo a mano, no había debuggers, no había linters, no había un compilador que te diga error en la línea tal, no existía eso, o sea, era bastante tedioso y era un proceso secuencial, porque los programadores hacían fila esperando su turno para entregar las tarjetas perforadas. En 1962 esto cambia porque aparece el tiempo compartido. ¿En qué consiste el tiempo compartido? En que tenemos una gran computadora central, conocida como mainframe, y a esta computadora central se le conectan terminales que tienen un teclado y una cinta de papel. Ni siquiera tienen pantalla, ¿eh? Estos aparatitos se conectan con el mainframe a través de línea telefónica. Entonces, tú escribías en el tecladito y a través del papel con una pequeña impresora se iba imprimiendo lo que tú escribías, luego esperabas la respuesta de la computadora y la respuesta también se imprimía en el papel, no había pantallas. Imagínense, los programadores de esos tiempos usaban papel en lugar de pantalla. Pero era maravilloso, porque te podías conectar vía telefónica a una computadora que estaba a kilómetros de distancia y no tenías que esperar tu turno como se hacía en la programación por lotes. Entonces, para aprovechar el tiempo compartido es que los profesores del Dartmouth College crean el lenguaje BASIC, porque ya al haber terminales, más personas podían usar las computadoras y no solo los programadores. Entonces dicen, vamos a crear un lenguaje para enseñar a programar, fácil para los principiantes. Fácil para sus tiempos, ¿no? Para los tiempos que corren puede ser un lenguaje muy complicado, pero para sus tiempos era fácil. Y en 1967, un grupo de madres de un colegio llamado Lakeside School hacen una colecta con unas actividades pro fondos que hacían ellas y juntan $3,000. Con esos $3,000, ellos pagan una terminal. Entonces se instala una terminal en el colegio. Y esa terminal en el colegio es donde los muchachos, los niños del colegio empiezan a aprender a programar. Lo curioso de este colegio es que este colegio incentivaba mucho la exploración. Y eso es algo que el mismo Bill Gates reconoce que tuvo fortuna. Fue afortunado de que sea un colegio que incentive la exploración, relajaba las reglas para que los estudiantes puedan explorar con libertad. Entonces, gracias a eso, Bill Gates y sus amigos se metían al cuarto donde estaba la terminal, esto que acabamos de hablar, y con papel, repito, no había pantalla siquiera en esos tiempos,
y aprendieron a programar en BASIC hasta que les quitaron la computadora. Poco tiempo después, obtienen su primer trabajo en una empresa llamada Computer Center Corp, que le llamaban C al cubo. Para abreviar le llamaban C al cubo porque eran 3 Cs, pues, ¿no? Luego de que le quitaron la computadora, había una madre del colegio que estaba creando una empresa de computadoras. Alquilaba computadoras de otra empresa llamada DEC, que fue una de las más grandes de su tiempo, que competía incluso con IBM, pero luego desapareció lamentablemente. Entonces ellos le iban a alquilar computadoras a DEC y su negocio iba a ser realquilar, digamos, esas computadoras. Era un tiempo en que las computadoras eran las mini computadoras, así le llamaban, mini computadoras, era del tamaño de esas refrigeradoras de doble puerta gigantescas, esas eran las mini. Ese es el tipo de computadoras que DEC le alquilaba a C al cubo. Pero en esos tiempos el software era lo menos importante. Ojo con esto, las computadoras se vendían como hardware, el software era una cosa accesoria, ni siquiera había documentación. Entonces, la mamá, como se entera que los muchachos ya habían trabajado mucho en la computadora y ya sabían programar, los contrata para hacer pruebas en las computadoras. Como no había testers, como no sabían qué errores podía tener la computadora en su sistema, el trabajo de los muchachos, de Bill Gates y de sus amigos, era probar la computadora y cada vez que falle, anotar las fallas. Básicamente como que había un canje de horas de computación con DS a cambio de hacer ese testing. Y así es como Bill Gates con sus amigos tienen más horas de trabajo en computación y así aprenden. Luego vinieron más cosas, ¿no? Trabajó con algunas otras empresas, hizo una pequeña empresita llamada Trade of Data para hacer programas para el tráfico, cosas pequeñas, nada serio. Pero en ese interín, Bill Gates, con su compañero Paul Allen, empezaron a soñar con tener una empresa. ¿Y saben qué es la primera empresa que ellos intentaron hacer? La primera empresa que intentaron hacer fue de computadoras. Compraron chips de computadora, compraron la placa, las soldaron, las ensamblaron, ¿no? Incluso contactaron con un empresario para que vaya a ver su demo y la computadora no prendió. Pero es muy irónico pensar en que el primer emprendimiento en el que ellos pensaron fue en crear computadoras, como Steve Jobs y Steve Wozniak con Apple. Porque en ese tiempo todos querían hacer computadoras, todos querían hacer el hardware. Pero Bill Gates le decía a Paul Allen, mira Paul, ¿por qué hacer computadoras? Van a fallar, requieres inversión, mientras que el software solamente requiere inteligencia y capacidad de concentración, en lo cual somos buenos. Entonces, desde ese momento que no les falló crear su computadora, Bill Gates decide dedicarse al software y él empieza a soñar con una empresa de software. Se da cuenta que las computadoras necesitan un buen software y que casi nadie se está preocupando del software. Y ahí empieza más o menos la idea de Microsoft. Pero había un pequeño problema. Las computadoras eran grandes. Les acabo de decir que más o menos del tamaño de una refrigeradora grande. Y eso las mini, porque los mainframes eran pues unas enormes monstruos de varias toneladas, ¿no? Entonces, ellos dicen, ok, el día que salga un chip para computadoras personales, ese día vamos a estar listos para empezar a crear nuestra empresa de software, ¿no? Para computadoras personales. Primero salió una versión del Intel 4400. No tenía todavía potencia, entonces ellos deciden esperar al segundo, y el segundo es el Intel 8080. Cuando sale este chip Intel 8080, ellos deciden que cuando se cree una computadora personal con este chip, van a empezar con su aventura, ¿no? Con crear software para esa computadora. Porque ya existían computadoras antes, pero eran muy básicas, muy para aficionados, ¿no? Entonces, en enero de 2025, que estoy hablando, en enero de 1975, en la revista Popular Electronics, este es uno de los hechos más importantes de la historia de la computación, en esta revista se publica el Altair 8800, que venía con el chip Intel 8080. La primera computadora personal de la historia. Sí, ya existían unas 2 o 3 antes, pero eran muy de nicho, muy específicas, muy de aficionado. O sea, no cumplían, ¿no? El Altair 8800 fue la primera computadora masiva de la historia, personal. O sea, para que las personas lo usen, no gigantesca, sino era un cubito así, como un gran radio,
pero tenía un pequeño problemita. Era puro hardware. Y para programarla tenías que programarla en binario, ¿saben qué? Con palanquitas. Entonces cuando Bill Gates y Paul Allen ven esto, Bill Gates se queda emocionado y dice, el momento ha llegado y tenemos que escribir el software. Hey tú, sí, tú. ¿Te gustan nuestros videos? ¿Sabes dónde más encuentras esta calidad de explicación? En nuestros más de 250 cursos de tecnología e inteligencia artificial. Y lo mejor es que tenemos 50% de descuento para estudiantes como tú. Postula en ed.team/becas y no te pierdas esta oportunidad. El link está en la descripción. Tú eliges si quieres cambiar tu vida hoy mismo o quedarte donde ya estás. Piénsalo. Ahora sí, continuamos con el video. ¿Saben qué hace? Para ese entonces Bill Gates estaba en Harvard. Gracias a eso, él tenía acceso a una computadora PDP-10. Y dentro de esta computadora tienen un emulador del 8080. Porque ellos no tenían este procesador. Y el software en esos tiempos no se escribía para Windows, no se escribía para Mac, no se escribía para Linux, no se escribía para el navegador. El software se escribía directamente para el procesador. Entonces empiezan a trabajar en el 8080 en una computadora de Harvard de noche, O sea, él hacía pasar a Paul Allen y a otro muchacho que se me fue el nombre, que lo encontraron para que les ayude también. Y los tres de amanecida por 4 meses, por 2 meses, creo, 8 semanas, sin parar. Le dieron durísimo a la computadora todas las noches hasta que lograron sacar la versión del Altair para el del Basic para el 8080. Llaman a la empresa que fabrica el Altair y le dicen que tienen una versión del 8080 y que se la quiere, del Basic, y que se la quieren mostrar. Y el dueño, el CEO, digamos, les dice: ya muchos me han llamado con esa oferta. Si ustedes pueden hacer que funcione, tienen el contrato. Entonces ellos vuelan. Bueno, en realidad fue solamente Paul Allen que vuela a Albuquerque, donde estaba la empresa MITS. La empresa MITS era la fabricante del Altair. El software se llevaba en una cinta perforada, cinta de papel, y la lleva, y en el vuelo a Albuquerque se dio cuenta de que habían olvidado escribir la función de carga para que la computadora cargue el Basic, y tuvo que escribirla en el avión. Y en el avión escribió obviamente en papel, ¿no? Y luego cuando llegó al Altair la tuvo que insertar en binario. Traducir lo que había escrito en papel en el avión en binario. La cosa, resumiendo, es que este Basic, al que llamaron Altair Basic, funcionó. Fue la primera computadora de la historia y Bill Gates y Paul Allen escribieron el intérprete de Basic para este lenguaje. De tal manera que gracias a ese intérprete, el Altair se convirtió en una computadora masiva. Tan masiva que lo que Ed Roberts, el CEO de MITS, pensaba vender en un año, lo vendieron en apenas un par de semanas. Era tan masiva que llegaban cheques del África. Cuenta Bill Gates que habían filas de autos larguísimas, como si fuera pues un McDonald's o qué sé yo, solamente para que les entreguen el Altair. Se armó una fiebre increíble y se crearon varios clubes, ¿no?, de aficionados alrededor de la computadora, que hasta le hacían tocar música a la computadora. Es real. Y uno de los clubes, tal vez el más famoso que sale a raíz del Altair, es el Homebrew Computer Club. Para hablar de computadoras, para hablar de software, para hacer experimentos, ¿no? Y de este Homebrew Computer Club es que salen los dos Steves, ¿no? Wozniak y Steve Jobs. Steve Wozniak crea su propia computadora porque todos estaban creando computadoras, o sea, cositas, ¿no? Pero él fue el primero que creó una computadora completa. Y él estaba emocionado para mostrarlo en el club. Lo mostró en el club, la gente se quedó maravillada. Y cuando la gente del club fue a preguntarle a Woz más detalles, Woz les iba a regalar los planos. Y Steve Jobs lo detuvo y le dijo: ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a regalar esto? Esto es un negocio. Y Steve Jobs fue el primero que empezó a vender las placas con los planos de la primera computadora que hizo Woz. O sea, necesitas un genio técnico y un genio comercial. Y Steve Jobs fue un genio comercial que vio el negocio donde nadie más lo vio. El punto es que aquí comienza la fiebre de las computadoras y también comienza algo muy loco: la guerra por el software comercial y el software libre. No existía todavía el movimiento del software libre de Richard Stallman, que nace unos años después, pero ya existía una cultura hacker, una cultura de compartir.
Y en medio de estos clubes, alguien se robó el código del Altair Basic de Bill Gates y Paul Allen. Se lo robaron, o sea, lo sacaron de una caja y lo copiaron, lo distribuyeron entre todos los del club. Y obviamente Bill Gates montó en cólera porque sintió que le estaban robando y él escribió una carta muy enojado diciendo: esto es trabajo de muchas horas, un trabajo muy duro que ustedes se lo están robando. La gente no entendía porque la gente decía: pero estamos compartiendo, como en un club todo lo compartimos. Por ejemplo, Wozniak quería regalar sus planos, ¿sí o no? Entonces ellos no sentían que estaban robando. Pero para Bill Gates sí, porque le tomó mucho trabajo, muchas horas, mucho esfuerzo crear ese software. Él mismo dice: ¿cómo se va a crear buen software si no se le puede pagar a los programadores por su trabajo porque la gente lo roba? Toda la guerra que comienza entre el software comercial privado y el software libre para compartir comienza con Bill Gates. O sea, fíjense el rol de la historia que tiene este hombre, ¿eh? No es poca cosa su rol en la historia. Y ojo, el Altair Basic, el Basic que creó Microsoft para el Altair, es el inicio de Microsoft. Acá se funda Microsoft. Ni siquiera tenían nombre. Pero ahí pensando, dijeron: necesitamos un nombre. Dijeron: ok, hacemos software para microprocesadores. Llamémonos Microsoft, combinemos los dos nombres. Pero había un pequeño problemita. Microsoft le licencia el software, el Basic, a MITS, a los creadores del Altair. Se lo licencia, no se lo vende. Es decir, por cada copia ellos tenían que pagarle unas regalías. Porque ya Bill Gates había aprendido que es mejor cobrar regalías que venderlo y ya. Pero había un detalle más en el acuerdo donde Bill Gates metió las 4 patotas. Si otras empresas querían el Basic, solamente se podía comprar a través de MITS. Ellos no podían vender y Bill Gates llamaba a empresas para venderles el Basic y muchas empresas querían tener el Basic. Pero cuando luego le decía a MITS: oigan, tengo un cliente que quiere comprar el Basic, no le contestaban, lo dejaban en visto, mientras que Microsoft se iba muriendo. Aparentemente la estrategia que buscaba MITS era pues que Microsoft se muera. Aparentemente, no es oficial, pero todo indica que por ahí iba su estrategia, ¿no? Llegó un punto en que un empleado de Microsoft prestó dinero para pagar la nómina. Microsoft, una de las empresas más grandes del mundo al día de hoy, tuvo un momento en que no tenían plata y un empleado prestó dinero para que paguen los sueldos. De no creerlo, ¿sí o no? Para suerte, digamos, de Microsoft, el papá de Bill Gates era abogado. Le pidió recomendación de un abogado para su caso y entran a juicio. La cosa es que al final del arbitraje Microsoft gana. Microsoft gana y al fin podían buscar clientes. Empiezan a buscar clientes, empiezan a vender el Basic sin necesidad de pasar por el MITS y empieza a entrar dinero. Y para ese entonces el Intel 8080 era el procesador estándar. Pero unos ingenieros de Motorola se salieron de Motorola y crearon una empresa llamada MOS Technology. Y acá viene la parte bonita de la historia. MOS Technology creó un procesador llamado MOS 6502 que costaba, el Intel 8080 costaba alrededor de $300 aproximadamente, mientras que el MOS costaba por ahí unos $30. Y eran compatibles. Puso patas arriba Intel. Atari usó el chip de MOS. Commodore usó el chip de MOS. El TRS-80 de Radio Shack, la Apple 1 y 2. El 1 no lo cuento porque el 1 eran plaquitas nada más, ¿no? Pero el Apple II fue la primera que se vendió como producto terminado. Entonces, tenemos la Commodore PET, la TRS-80 de Radio Shack y la Apple II. Las tres usaban el MOS 6502, la trinidad de computadoras más vendidas. ¿Y quién crees que creaba el software para estas tres? Tu papi Microsoft, pues, ¿no? Tu papi Billy, al que tanto hate le echan, él creaba el software. ¿Me estás diciendo que el primer software para Apple lo hizo Bill Gates? Sí y no. No, porque no fue el primero. El primero fue un Basic que hizo el mismo Wozniak para el Apple I. Pero era un Basic básico. Era un Basic que no tenía cálculo de punto flotante, es decir, no podía manejar decimales. Era básico y necesitaban uno mejorado. Entonces, para el Apple II, ya el Basic de Woz ya no era suficiente. Necesitaban un Basic mejorado y Bill Gates no solamente era buen programador. El man llamaba, escribía cartas, tocaba puertas, o sea, él vendía.
no es que Apple busque a Microsoft, era que Bill Gates le tocaba la puerta a todo el mundo, les escribía, los llamaba, hacía presentaciones de negocios. Este man era increíble, no paraba. Entonces sí, tu papi Bill Gates le creó el software a la primera computadora comercial de Apple. Increíble, ¿sí o no? ¿Cómo se llamaba? Applesoft. Una mezcla entre Apple y Microsoft. ¿Qué tal? De locos. Y ese BASIC 6502 fue el inicio de Microsoft como una empresa fuerte. Porque el primer BASIC se llamaba Altair BASIC, ¿no? El Altair BASIC es el BASIC que ellos hicieron para el Altair 8800, para la primera computadora de la historia. Pero ya les dije que ese BASIC quedó atrapado por un problema en el contrato que Bill Gates no supo manejar y tuvieron que irse a juicio. Pero hasta ese entonces Microsoft era una empresa que luchaba por sobrevivir. No tenía dinero porque estaban atrapados por el contrato con el Altair BASIC. Pero con el BASIC 6502, que lo usan, entre otros, Commodore, Radio Shack y Apple, es que Microsoft empieza a convertirse en el líder del software. Y este BASIC 6502, amigos y amigas, es el que ha sido liberado como open source. Es una pieza de museo, una pieza histórica, no le vas a encontrar mucha utilidad, es verdad, pero es una historia tan fascinante, tan hermosa esta historia que vale mucho la pena contarla, vale mucho que ustedes conozcan esta pieza en la historia de la computación. A veces nos quedamos atrapados en el día a día y es bonito mirar atrás y saber de dónde vino las cosas que usamos al día de hoy, ¿no? Y esa es la historia. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó o no les gustó la historia de cómo Bill Gates empezó a dominar el mundo gracias a saber programar?